Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis de cintas VHS de FNAF. En esta ocasión seremos testigos de las nuevas creaciones presentadas por los talentosos Balox y 12man, continuando con el desarrollo de las tramas de las series a través de los capítulos más recientes. Comenzaremos nuestro análisis con los últimos episodios de la serie de Balox, con el vídeo titulado Ayúdalos. La descripción aclara que esta cinta fue grabada el 12 de noviembre del año 2000, apenas 5 días después del fallecimiento de Vanessa, cuando fue sometida a entrar forzadamente en un traje de Freddy, ya que William Afton programó a los animatrónicos para que hicieran este acto mortal. El resto de la descripción cobra sentido tras ver el vídeo, dado que ha sido redactada por Michael Afton un día después de los acontecimientos de la cinta. El vídeo se inicia con la presentación del espectáculo de los animatrónicos en el escenario, evidenciando fallos que insinúan la llegada de alguien más, haciendo referencia al asesino William Afton. Momentos después, se muestra un fragmento en el que llega un coche morado, con los animatrónicos siendo plenamente conscientes de esta presencia, incluyendo a la marioneta conocida como Puppet. A medida que avanza el vídeo, se descubre que la persona que había llegado no era precisamente William Afton, sino su hijo Michael, a quien le desciende la cordura al no encontrar al robot donde murió Vanessa, algo que comunica a las autoridades por radio. It's gone. The animatronic. I don't know how. I don't know how or where it went to. It's just not on the thing anymore. Resulta que Vanessa cobró conciencia en el robot donde fue colocada y asesinada, algo sorprendente ya que en el vídeo donde ella muere, los demás animatrónicos mencionaron a través de palabras metafóricas que el vínculo entre ella y el robot se quebró. Pero lo que no se consideró en aquel entonces es la presencia de Puppet al final de todas estas frases, quien vendría siendo la responsable de haber hecho que Vanessa cobrara conciencia en el Freddy morado. Michael sale ileso de la situación y logra abandonar el lugar, lo que le permite reflexionar y elaborar algunas conclusiones que plasma en la descripción del vídeo. Comenta haber descubierto esta cinta, que llevaba su nombre grabado, después de haber escapado de los acontecimientos de esa noche, y expresa su confusión sobre la veracidad de lo experimentado. Se plantea la posibilidad de que la cinta fuese una advertencia dirigida a él, y relata su descubrimiento sobre los trágicos sucesos relacionados con los niños asesinados, agradeciendo no haber permanecido allí. Si bien menciona la detención de su padre, cuestiona su participación en los terribles crímenes cometidos contra los niños fallecidos en 1985. El resto de la descripción ofrece el resumen de un capítulo de la primera temporada, donde Afton lleva a cabo la masacre de niños durante una fiesta de cumpleaños. Parece ser que Vanessa salvó a Michael al no percibirlo como una amenaza, al saber que William había programado a los animatrónicos para hacer daño. Evitó que se encontrara con algunos de los robots que causaron su muerte para prevenir un destino similar para él. El próximo vídeo, titulado Puppet Triste, corresponde a una cinta cuya fecha de grabación es desconocida, excepto por el año 2000. En la descripción, se presentan frases metafóricas relacionadas con el personaje de Puppet. Una de estas frases ilustra la limitación y confinamiento del espíritu de la niña en la marioneta, señalando que es demasiado tarde para cambiar o escapar de esa situación. Otra frase representa la impotencia de Puppet al escuchar los gritos de los niños durante la masacre perpetrada por William Afton, siendo incapaz de intervenir en ese momento y liberarse del miedo paralizante. Se hace alusión a la creciente ira interna de la niña mientras continúan los gritos de los niños, simbolizada por la tensión de los hilos, agravada por la inquietante expresión en su rostro de porcelana. A pesar de su anhelo de liberarse, la marioneta de Puppet simboliza la trampa en la que su espíritu permanece atrapado. Después, el vídeo muestra a Puppet haciendo los pasos prohibidos, mientras un código binario se presenta en algunas ocasiones. En una de estas secuencias, se observa que, aunque una mujer deseaba partir, Puppet tenía una razón para retenerla. Posteriormente, de forma inesperada, el rostro de Cassidy aparece en el lugar de Puppet, comunicándose a través de la pantalla con alguien fallecido, revelando un regalo que resulta ser una segunda oportunidad de vida, aclarando que iba dirigido a Vanessa, la mujer que pereció dentro del traje de Freddy, finalizando el vídeo en este punto, siendo el último capítulo subido hasta la fecha. Según la información proporcionada por Michael, William ha sido arrestado, aunque este hecho no resultará en la liberación de las almas de los niños atrapadas en los robots. Esto sugiere que en algún momento, William podría enfrentar su muerte dentro del traje de Spring Bonnie, un evento que se espera con anticipación. Además de la serie actual de FNAF que estamos siguiendo, hay 2 vídeos adicionales creados recientemente que no están relacionados con la narrativa actual. Uno de ellos, titulado Infancia Abandonada,
muestra a una persona investigando el edificio abandonado de Freddy Fazbear's Pizza, que fue abandonado en los años 80 después de que la empresa se vio involucrada en un caso judicial por la desaparición de 5 niños. Años más tarde, persisten historias de fantasmas que rodean este lugar, lo que motiva a esta persona a investigar y grabar su interior. El vídeo muestra breves instantes destacados, donde tras entrar al restaurante y cerrarse la puerta sola, el individuo explora el lugar, observando animatrónicos y carteles en las paredes. Llega un momento en que encuentra sangre en el suelo, pero según él es comida. Looks like someone dropped their food. No sé qué clase de comida tiene la misma consistencia y textura que una sangre, pero bueno, la tensión aumenta cuando, al ingresar a la oficina, encuentra al guardia muerto con chica cerca, quien intenta capturarlo. Whatever goes to here, the place is all yours. I'm going. No, you've got to be kidding me. I'm just trying to leave like you wanted. I'm sorry. El vídeo termina bruscamente en este punto, con la persona logrando escapar, algo inusual en las cintas de FNAF, ya que usualmente hay más muertes que sobrevivientes. En el otro vídeo, titulado Primera Noche, el guardia nocturno se lamenta por haber aceptado este trabajo debido a necesidades económicas. La ambientación es similar a FNAF Plus, inspirada en dicho juego para crear el escenario y los personajes. Mientras el guardia revisa una puerta atascada y logra repararla con éxito, percibe una nueva presencia en la oficina con él. Okay. What is this? Estos son todos los vídeos recientes creados por Valox. En cuanto al nuevo episodio presentado por 12man, llamado Transmisión de Cámara de Seguridad, es una secuela del vídeo previo en el que se muestra a niños siendo atendidos urgentemente en un hospital, debido a una intoxicación alimentaria hecha por William Afton que causó sus muertes. La descripción del vídeo es un mensaje escrito por alguien identificado como Adam, dirigido a otra persona llamada Harold. En resumen, Adam comparte el descubrimiento de una cinta VHS hallada en las vías del tren. Inicialmente, la cinta contenía grabaciones familiares normales que mostraba al padrastro de una niña adoptada llamada Madeline, expresando su afecto hacia ella tras el fallecimiento de su esposa. En un punto específico, alrededor del minuto 41, el contenido cambia abruptamente hacia imágenes perturbadoras que revelan un lugar conocido para Adam. Observa animatrónicos dentro de un restaurante inquietante. El vídeo culmina mostrando nuevamente a la misma niña del inicio, acompañada por una voz de fondo que anuncia su desaparición hace mucho tiempo. Adam busca la ayuda de Harold, conocido por su pericia en teorías de conspiración y fenómenos inexplicables, insinuando una posible conexión entre esta cinta y otra grabación previa relacionada con un hospital. El vídeo presenta imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante de Freddy's, específicamente el que corresponde a FNAF 2. En este lugar, el guardia nocturno supervisa la situación, notando la ausencia de Foxy en su ubicación habitual. La tensión crece alrededor de las 4 AM cuando el guardia, visiblemente atemorizado, abandona su puesto y se refugia en el baño. Escucha ruidos provenientes de la ventilación, lo que mina su cordura gradualmente. En medio de la oscuridad, comienza a orar pidiendo ayuda a Dios, esperando la llegada de las 6 AM para salir, algo que logra exitosamente. Estando todavía encerrado, decide aguardar unos minutos adicionales con la esperanza de que llegue algún otro empleado. Finalmente, al intentar salir, descubre que la puerta ha sido bloqueada por alguien. Open! Come on! Open! Come on, open, you motherfucker! Open! Posteriormente, se muestra una grabación de un presunto oficial de policía, quien transmite información que le otorgaron los empleados del local,
informando sobre los animatrónicos equipados con avanzada tecnología de reconocimiento facial y movilidad. Sin embargo, el guardia fallecido afirmó que estos robots se dirigían agresivamente hacia su oficina durante su turno, algo considerado por los demás imposible. La ausencia de una explicación clara sobre el incidente sugiere que los animatrónicos no habrían tenido un adecuado ajuste nocturno. Cuando menciona eso, tanto el audio como la imagen se congelan, mostrándose la silueta del animatrónico que asesinó al guardia. En este fragmento, también aparecerán algunas palabras donde alguien pregunta por qué le han dejado, concluyendo el vídeo con la imagen de una niña y una voz de fondo mencionando que se hizo algo por ella. Quizás esto signifique que la niña adoptada, quien se pensaba que se llamaba Madeline, teóricamente es en realidad Elizabeth Afton. El vídeo culmina en este punto, esperando más creaciones por parte del talentoso 12man. Resumen de todo lo visto. En la serie de Valogs, Vanessa pudo tener conciencia en Freddy morado, porque la encargada de colocar almas en los robots quería retenerla debido a que podría servirle más adelante. Por parte de la serie de 12man, los técnicos y autoridades piensan que el animatrónico mató al guardia por un error, pero la realidad es otra, ya que se oculta un gran misterio detrás de la programación de los animatrónicos, además de que el guardia había sido encerrado en el baño por alguien, claramente tratándose de William Afton. Solo queda esperar el lanzamiento de los próximos capítulos de ambos creadores para seguir con sus historias. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. Y aprovecho esta oportunidad para desearles las mejores vibras posibles para estas fechas de festividad navideña y año nuevo. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.